Ya, ahí empecé a grabar Asistencia. para pasar lista. Están Adrián, Erwin, Cristian, Hugo, Gerald, Samuel, Martín. Priscila. Ya. ¿Y cómo están? ¿Pudieron ver? ¿Tuvieron tiempo de ver, leer láminas y ver los videos? Bueno, ya de todo, ¿eh? Las tres sesiones. Por mi parte, sí, yo ya vi todas las sesiones, las láminas. Ya. Interesante, me entretuve bastante. Qué bueno. Me gustó. También estuve revisando los soft. ¿Ya? En especial, me costaba un poquito más entender el Job Shot. Ya. Ese me Sí. costó. Todavía tengo una Complicado. duda, no sé si lo vamos a explicar, pero básicamente tengo en esa disyunción nomás. Sí. En la disyunción, esa es la que básicamente es la que me debería quedar más claro, pero todo lo demás, hasta la variable esa, la M que le coloca, Sí. y las opciones, y en el programa también ya por lo menos me quedó claro ya la secuencia. Qué bueno. O sea, te metiste harto, parece. Está bueno. Y la verdad, revisé todo y estuve jugando con los software y entretenido. Ay, lo que le iba a preguntar, profe, porque el job show ese, cuando uno lo modela, después el programa lo resuelve y yo vi que eran bastantes iteraciones. Esas iteraciones, ¿cómo hace el programa realmente? ¿Ocupa métodos numéricos o realmente un algoritmo que vamos a ver más adelante? Sí, sí. Mira, qué bueno que lo... Ya me hiciste la clase de hoy día. porque es justamente lo que les quiero... Todo lo que tú acabas de plantear es lo que les quiero mostrar. Quiero justamente contarles qué hay detrás de estas maravillas, estas cajas negras, cómo funcionan. Eso les quiero contar. ¿Ya? Y justamente también tengo aquí el problema del job shop, que quería mostrárselo porque es un problema complejo. ¿Eh? O sea, no es tan básico, no es sencillo. ¿Ya? Así que qué bueno que te haya motivado y, y espero que ahora quede claro. ¿Ya? No sé si hay más comentarios, más gente que pudo ver todo, que tenga dudas, o alguien que me diga también, no vieron, no, como para saber, digamos, qué tan... Profesor, yo con acabados respecto están. al trabajo, ¿Sí? Quisiera consultar, hay una parte en la que dice generar un programa de computador, ¿Ya? ¿cierto? ¿Sí? Para generar las variables, entiendo yo, ¿cierto? Los parámetros, Los parámetros, ¿sí? valores numéricos. Ese software o ese programa computacional, ¿en base a qué hay que desarrollarlo? ¿En base a una plataforma? No hay mayor detalle, o sea... Ya. Es un random, justamente, sí. Ahora les explico eso. Claro, yo les mostraba la semana pasada eh, en estos lenguajes de modelamiento se hace clara diferencia entre el modelo y los datos. Entonces, la idea es que ustedes esos datos los generen con algún programa. ¿Ok? Ya. Y ese programa puede ser en Python, no sé, en C, en lo que ustedes se sientan más cómodos. En el fondo es muy sencillo, porque en el fondo estamos hablando de generar en el fondo un archivo de texto que contenga los parámetros, y eso puede ser, ¿cómo se llama? Un for, digamos, o quizás dos for anidados en el caso de asignación, por ejemplo. ¿Ya? Eso les puedo explicar más detalles ahora. Pero creo que la versión más sencilla para hacerlo es eso, ¿ah? Es generar un archivo con datos
Y eso después los toman, los copian, los resuelven con el lenguaje, digamos, que les mostré ahí el lingo que está en las láminas. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí, Lo primero es cuando, o sea, yo traté de generar los valores, pero con Excel, porque ya, Excel también, genera de una manera aleatoria también los valores. ya, Ya, porque el otro habría que programar una cosa como mala o algo sí, así. sí, La consulta que yo tenía era si el programa, al modelarlo aquí en el Lingo, debe ser así como lo mostró usted, usando, ¿cierto?, las instrucciones for, zoom, claro, de esa manera. sí, Ya, sí, sí, ya. sí, Ahí no porque, sé si nos puede guiar, me puede guiar un poquito sí, a mí y a mi compañero, porque yo la verdad que miré los videos donde estén los programas y usted hace uno de transporte. Usted hace un ejercicio de transporte, ya, pero la verdad que no tengo claro cómo modelar en el caso, a nosotros nos tocó el particionamiento, ¿no? La verdad que no sé cómo, porque no busqué ahí, no salen, no sé, no, abajo no me fijé bien las ecuaciones, no, cómo escribir las ecuaciones eh, con las instrucciones for y zoom para poder hacer ya, digamos, el particionamiento. sí, 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 Ok. sí. Mira, se lo voy a mostrar y van a decir, eh, ya, yo lo, ya, voy a, eh, ya, voy a cargar un par de láminas más. Mm, mire, voy a partir mostrándoles quizás, eh, ya, les comparto toda la pantalla. Ya, ahí tienen que estar viendo la lámina del problema de cobertura, ¿cierto? Sí, ¿Sí? profesor, se ve Ya, bien. listo, gracias. Entonces, este es el problema de cobertura, ¿ya? Están los barrios, ¿ya? En que está dividida mi ciudad, mi comuna, y en este caso yo tengo 20 barrios, ¿ya? Que son esos polígonos, esas formas, ¿cierto? Eh, no sé, ya, mientras se recupera, ya ahí sí. Ya. Entonces, y los lugares, perdón, las ubicaciones potenciales de los servicios están indicadas por estos, ¿cómo se llama? Estos círculos, ¿cierto? Ahí está la 1, acá está la 2, esta es la 3, ¿ya? Aquí más claro, esa es la 1, ¿ya? Eh, entonces, cuando yo genero el modelo, yo me fijo en la zona, el barrio, ¿cierto? Este es el barrio 1, ¿ya? Y lo que yo digo es lo siguiente, yo digo, eh, este es, lo voy a escribir acá, eh, esta es la restricción para el barrio 1. Ah, ya, miren, me gustaría escribir un poco más, pero por lo menos les voy a hablar. Ya, la primera restricción es para el barrio 1, ¿ya? Y lo que dice, ya, ahí sí, ya. Lo que dice la primera restricción, ahí que quede bien clarito. Lo que dice es que el x2 tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Por qué el x2? Porque el x2
es el que está acá. Se refiere a esta instalación. Entonces, para que el barrio 1 tenga servicio, esta variable tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, tiene que ser 1 en el fondo. Porque recuerden que son variables binarias. O son 0 o son 1. ¿Okay? En cambio, para el siguiente barrio, este es el barrio 2. Ya, ojo, este era el barrio 1, la segunda es el barrio 2. Y el barrio 2 requiere que ya sea el servicio 1 o el servicio 2 sean instalados. Ahí hay una alternativa, puede ser cualquiera de los dos. ¿Okay? Entonces yo escribo la restricción como, aquí está, el barrio 1 más el barrio 2 mayor o igual a 1. ¿Okay? Si ustedes cuentan, deberían tener desde el 1 hasta el 20, hay 20 barrios, deberíamos tener 20 restricciones. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, esta es la número 20, que dice que la instalación 10 tiene que concretarse. Y en este caso es solamente la 10, porque es la única que cubre al barrio 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo complicado para generar esta restricción? Porque creo que por ahí va la consulta que me hacían, de cómo se genera esta restricción. Fíjense que si, miren, voy a escribir esta restricción, la primera, la voy a escribir en un formato más extenso. ¿Ya? Y lo que pasa es lo siguiente. Yo digo 0, x1 más 1, x2 más 0, x3 más 0, x4 más 0, x5, ya voy a dejarlo ahí nomás, más 0, x10. Y eso tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, a ver si me explico. Si ustedes ven la restricción para el barrio 1, que dice x2 mayor o igual a 1, ¿ya? Lo que está diciendo eso es que el servicio 1 multiplicado por 0, porque el servicio 1 no llega al barrio 1. El servicio 2 sí atiende al barrio 1. El servicio 3 no llega al barrio 1. El servicio 4 no llega al barrio 1. El servicio 5 no llega al barrio 1. Por lo tanto, cuando uno ve esta restricción x2 mayor o igual a 1, uno lo que no está viendo es que hay un montón de otros 0 por x1, 0 por x3, 0 por x4. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes generen los datos, esto realmente va a ser es una matriz que va a tener para cada barrio, ¿cierto? Va a tener el coeficiente 0 o 1 si es que el servicio cubre el barrio dado. ¿Ya? Así que si lo ven en términos de, si lo ven en términos de los datos que hay que generar algo, supongamos, si fueran, a ver, vamos a pensar en 10 barrios y 5, ¿cómo se llama? 10 barrios y 5 ubicaciones potenciales para los servicios. ¿Ya? Entonces sería algo así. Dije 10 barrios, ya. Sería 0, 1, 0, 1, 0. La otra sería 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1. Ahí llevo 5. Voy a terminar en 7 mejor para no... ¿Qué estoy diciendo acá? Tengo 7 restricciones. Eso quiere decir que tengo 7 barrios. Y tengo 5 columnas. Eso quiere decir que tengo 5 servicios. ¿Ya?
Y lo que me está indicando aquí es si cada servicio atiende o no el barrio en cuestión. ¿Ya? ¿Por qué escribo eso nomás? Porque yo sé que para todas las restricciones esto debería ser así. Mayor o igual a 1, mayor o igual a 1, mayor o igual a 1. La parte de que sea mayor o igual a 1, eso es fijo. Todas las restricciones tienen que ser mayor o igual a 1, porque yo necesito que por lo menos uno de los servicios sea instalado. ¿Ya? Y aquí está el coeficiente que va a multiplicar a la variable de la instalación del servicio. ¿Se entiende? Por mi parte, sí. Ya. Sí se entiende, sí, por mi parte sí. Ya, ¿ok? Por eso, cuando uno ve, qué bueno que quede más claro, cuando uno ve estas restricciones, uno ve más difícil cómo generarlas, porque uno dice, chuta, a veces va un 1, aquí van 2 variables, aquí van 3 variables, ¿me entiendes? Pero hay que pensar que aquí hay una matriz de 10 columnas en el fondo, y hacia abajo son 20 filas. Entonces yo tengo que, es una matriz de ceros y 1 nomás que yo genero. Y el 0, en el fondo, quiere decir que la variable va a desaparecer. ¿Ya? Aquí la variable x1 no aparece, la x2 sí, la x3 sí, porque va a estar así como está acá arriba. ¿Ya? Ahora, para el proyecto, yo quiero que jueguen con los dos mundos. El mundo que ya vimos en parte la semana pasada y que ahora igual les voy a explicar cómo funcionan esas técnicas, y por otro lado el de la programación con restricciones. ¿Ya? Eh, el primer mundo, llamémoslo de la programación entera, de las técnicas tradicionales de investigación de operaciones, eh, se resuelve, puede ser con Lingo, que es una buena herramienta para modelar, y eso lo resuelve inmediatamente con Lindo. Lo otro también es trabajar con LP-Sol, ¿ya? Esa es otra herramienta. Eh, y para la programación con restricciones, ahí la herramienta que yo les propongo es Minisync, que también la vamos a ver hoy día, que, que es bastante amistosa, es potente y es claro el lenguaje. ¿Ya? Eh, entonces, miren, yo eh, quiero partir hoy día contándoles un poco de cómo es la maravilla esta de los métodos de resolución. ¿Ya? Yo algo les decía la semana pasada que lo que está detrás de los métodos, yo les decía, hay una tabla, un tabló, les dije yo. ¿Ya? Cuando uno ve el lindo, dice, ¿quiere mostrar el tabló? ¿Ya? Y yo les decía, esto es simplemente resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Yo no voy a entrar en ese detalle porque me parece que a esta altura es interesante lo conceptual, pero no tanto el detalle del cómo se hace el cálculo. ¿Ya? Eso no es tan complejo, pero yo diría que es fácil memorizar los cálculos a todo esto. ¿Ah? La mecánica es fácil. Ahora, entender por qué se hacen no es tan evidente. ¿Ya? Yo les aseguro que yo siempre le digo, ¿no?, a los alumnos de pregrado, les digo, ¿y entendieron? Y dice, sí, sí. Digo, no pueden haber entendido. ¿Ya? Porque, porque cuesta entender el método, o sea, la esencia del método cuesta entenderla en una primera, segunda, ¿cómo se llama? Encuentro, digamos. Después uno dice, ah, ahora entendí, pues, ahora ya sé por qué pasa esto. ¿Ya? Pero eso toma tiempo. Por eso que ahora yo me quiero dedicar en cómo funciona más que el cálculo en sí. ¿Ya? Miren, les muestro aquí un ejemplo de un modelo que tiene 2 variables y tiene 4 restricciones que vamos a llamar funcionales. ¿Ya? Hago la distinción funcional porque estas otras restricciones que están acá abajo son las de no negatividad, que siempre están presentes en los problemas de programación matemática. ¿Ya? Entonces, como son 2 variables, yo puedo representar esto en el plano, ¿cierto? En un eje donde tenga x, y, ¿cierto? O bien, en este caso, yo tengo
aquí tengo la variable x1 y acá tengo la variable x2. ¿Ya? Si yo vuelvo atrás, se van a dar cuenta que acá tengo x1, x2 y tengo menor o igual. Estas cosas, menor, igual, mayor, igual, a mí me complican. Es más fácil trabajar con una igualdad. ¿Ya? Entonces, lo que va a ser el método simplex, ¿ya? Que es el que vamos a utilizar para resolver estos problemas de programación lineal, lo que dice es, ya, partiendo de que yo tengo las variables asignadas al plano, yo voy a comenzar a tomar en cuenta las restricciones. ¿Ya? Fíjense que aquí yo tengo, por ejemplo, ahí yo tengo una solución que es asignación de valor a variables, ¿cierto? Donde el x1 es positivo y el x2 es positivo. Acá, el x2 es positivo, pero el x1 es negativo. Acá, el x1 es positivo, pero el x2 es negativo. Y acá, las dos, x1 y x2 son negativos. ¿Ya? Si yo tomo en cuenta, en primer lugar, esas restricciones que dije de no negatividad, yo me voy a quedar con el primer cuadrante, ¿ya? Donde x1 y x2 son positivos. ¿Ya? Y si después yo empiezo a graficar las restricciones, y por eso les decía, yo prefiero la igualdad, ¿cierto? La recta. Grafico la primera restricción, ¿cierto? Y la manera más fácil de graficar esto es darle un valor 0 a una variable. Por ejemplo, yo acá le digo x vale 0, entonces y vale 17. Ese es el punto. ¿Qué pasa cuando y vale 0? Y o el x2. Aquí estoy abusando un poco del lenguaje. Aquí ocupé y acá dice x2. Es lo mismo y que x2. Si el y vale 0, es decir, estoy acá en este eje, el x vale 17. Debido a esta ecuación que está acá. Entonces aquí vale 17. Esta es la manera más sencilla de graficar la recta, ¿cierto? Yo le doy valor 0 a una variable y la otra la calculo. Y después uno estos dos puntos. Y ahí obtengo que esta es la recta x más y igual 17. O x1 más x2 igual 17. Y después, como ya, me gustó la igualdad, pero resulta que la restricción es del tipo menor o igual, tengo que saber hacia dónde restringe, digamos, si es para arriba o para abajo. Entonces me doy un punto y el más sencillo es siempre el origen. Yo digo, bueno, si el x1 vale 0 y el x2 vale 0, es decir, acá, ¿qué pasa con la restricción? Y yo obtengo 0 más 0, 0, menor o igual a 17, sí, se cumple. Entonces, esta restricción restringe hacia abajo. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Y esto es para la primera restricción. Bueno, después agrego la segunda, agrego la tercera y agrego la cuarta. ¿Ya? Fíjense que aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. La más interesante es que, si ustedes recuerdan, ese era el punto 17 y este era el punto 17. Y si se dan cuenta, la recta que yo tracé era esta. Y resulta que ahora la zona amarilla no toca, no tiene que ver nada con esa restricción. O sea, esa restricción no es tan restrictiva como las otras que están acá. ¿Ya? O sea, si yo lo hubiera sabido antes, y cuando veo el problema acá, yo digo, la primera no la tomes en cuenta porque es una restricción redundante. ¿Ya? Esto a simple vista yo no lo podría ver. Yo miro y yo digo, tengo 4 restricciones, pero si miro hoy día, o después, digamos, veo el gráfico, en realidad hay una restricción que está de más, entre comillas. ¿Ya? Estas restricciones son las importantes, las que están restringiendo lo que se llama la región de soluciones posibles. ¿Ya? Les cuento esto, porque a mí siempre me interesa hacer este análisis para llevarlo a la práctica, digamos, al día a día. ¿Ya? Cuando a uno le dicen que tienen todas estas restricciones presupuestarias de esto y de lo otro, etcétera, a veces hay que, ojalá, identificar que es posible que existan restricciones redundantes.
¿ya? Y esas restricciones redundantes, ojalá uno las pudiera eliminar y así las saca de la discusión. Y uno debería quedarse con estas restricciones, con las que realmente marcan la zona, ¿ya? Las que están realmente delimitando esta zona, ¿ya? Una vez que yo tengo esto, es entretenido porque gráficamente, cuando yo estoy también viendo el sistema matemáticamente, no es tan fácil ver lo que aquí yo visualizo fácilmente. Si a mí me dicen, oye, ¿qué pasa con ese punto que está ahí? Ah, ese es un punto factible. Y ese también es factible. Y ese también es factible. Y ese también es factible. Y ese, no, no es factible. Ah, y este tampoco. Y este tampoco. Fíjense que esto es lo peor que nos puede pasar, digamos, porque este punto que está acá no satisface ninguna restricción. En cambio, por ejemplo, este que está acá satisface una restricción, pero no satisface ni una, ni dos, o las otras tres. Ese es malito ese punto. Este punto que está acá satisface una, dos, tres restricciones, pero no satisface esta que está acá. ¿Ya? Se dan cuenta que ojalá uno siempre pudiera tener una herramienta así de gráfica tan amistosa, porque fácilmente yo sé quiénes son los posibles y quiénes son los imposibles. Me dicen, ahí no, ahí no, ahí no, ahí sí, 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 no, no. ¿Ya? Y esta diferencia entre las soluciones factibles y no factibles no es fácil de ver cuando uno mira todo el sistema de matemáticas. ¿Ya? En cambio, acá es súper cómodo. ¿Ya? Y es más, lo otro que es cómodo es que cuando yo grafico la función que quiero, en este caso, maximizar, eh, yo la grafico y voy a obtener estas rectas. ¿Ya? Esa recta yo la obtengo si le doy arbitrariamente el valor a esta función, ¿ya? A la función z, yo le doy el valor 100. Si le doy el valor 100, me dice, ah, mira, generaste esa recta. Si le doy el valor 135, obtengo esta recta. ¿Ya? Si le doy el valor 170, obtengo esta otra recta. ¿Qué puedo concluir? Que mientras más grande el valor yo le asigne a z, la recta está más lejos del origen. ¿Ya? Seguramente si le doy el valor 50, va a estar por acá. Si le doy 75, va a estar por acá. Es decir, mientras más grande el valor, la recta se va alejando del origen. ¿Puede la recta alejarse tanto como para caer acá? Ahí casi. Mejor voy a eliminar eso porque no es buena idea. Ya, ahora sí. ¿Puede la recta alejarse como esta o como estas que están por acá? Eh, eh, a ver, pueden, pero no nos conviene. ¿Ya? Ya. Pueden, pero no nos conviene. ¿Por qué? Porque estas rectas que están acá tienen un valor de z seguramente muy grande. Esta era 170, esta es 200, esta debe ser 300. Pero el problema es que son soluciones no factibles. Por lo tanto, yo lo que debo tener cuidado es que cuando voy generando estas rectas y me alejo del origen, yo debería tener cuidado de no salir de la región de soluciones posibles. En este caso, si yo trazo las rectas y me alejo, me voy a dar cuenta que ese punto, el B3, es el último punto factible que toca una recta antes de volverse, antes de salir de la región de factibilidad. ¿Ok? Y por lo tanto, ese es el punto óptimo, el que se encuentra ahí en esa intersección. Si miro ahora el B3, es la intersección de la restricción 4, ahí dice C4, con la restricción, la 3, C3. Intersectando C3 y C4, obtengo ese punto. Y ahí está el punto óptimo. ¿Ok? Ahí está. Como era la intersección de C3 y C4, entonces tengo dos rectas que se intersectan, y como tengo dos variables,
resuelvo el sistema de ecuaciones. Y ahí me da las coordenadas de ese punto. Me dice que x1 vale 17 medios y x2 vale 9 medios. Evalúo el z en ese punto y obtengo que el z aquí vale 313 medios. ¿Ya? Esta recta, todos esos puntos son z igual 313 medios. El problema es que un punto acá no es factible, acá tampoco, pero ahí sí. Ese punto ahí es el factible y el que permite que la función objetivo tome el valor más grande dentro de las soluciones factibles. ¿Okay? Ahora, si uno, ahí está la conclusión, si uno se fija un poco, pasa esto. ¿Por qué el óptimo está acá? Bueno, por la forma de la región, pero también por la pendiente. ¿Ya? Esta pendiente hace que ese sea el último punto que toque la recta antes de volverse no factible. Pero si la recta tuviera esta pendiente, así, el último punto sería ese. Ah, y si la recta tuviera una pendiente así, ahí no sé, podría ser ese, no, a esa altura ya sería ese. ¿Ya? Entonces, y con esto ya termino la explicación del método Simplex, porque es así, yo lo encuentro muy bonito el método, muy inteligente, digamos. Pero las propiedades de la programación lineal a mí me aseguran que siempre el óptimo va a estar en estos vértices, y esos vértices se obtienen como la intersección de dos rectas. ¿Ya? Ese es un vértice, ese es un vértice, ese, y el otro es este que está acá. Esta región tiene 5 vértices. ¿Ya? Y el óptimo va a estar aquí, o va a estar acá, o va a estar acá, que es donde finalmente de hecho estaba, o va a estar acá, o va a estar acá. ¿Okay? Lo entretenido de este método es que no tiene que evaluar todas estas cosas que están acá adentro. No evalúa, porque de hecho aquí, fíjense que aquí yo tengo infinitas soluciones, porque como estos son valores continuos, por ejemplo, aquí está el 3,0048, etc. Y acá está también el 3,86, 45, 28, o sea, son infinitas soluciones en esta región. Pero ¿qué es lo bonito del método? Es que me dice, ¿sabes qué? No te preocupes de estas soluciones que están acá adentro. Preocúpate de las soluciones que están en los vértices. Aquí, 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 aquí y aquí. Eso es lo bonito. Me dice, mira, el óptimo siempre va a estar en un punto extremo. Otra cosa que me dice es, ¿y sabes qué? La cantidad de puntos extremos en estos problemas siempre es finita. Imagínense, o sea, que me digan dónde buscar y además que me digan que hay una cantidad finita de esos puntos, ya estoy listo. O sea, ¿qué quiere decir para un informático? Anda, busca y algún día vas a parar. O sea, tu algoritmo no se va a quedar pegado. ¿Ya? Y eso es una tremenda propiedad, ¿cierto? Desde el punto de vista computacional, digamos, saber que uno en algún momento va a terminar y no se queda, no tiene que apagar la máquina para que vuelva a funcionar, ¿entiendes? Y lo otro, que ya es como ya una exquisitez, el método dice, mira, cuando tú estés en este punto, por ejemplo, bueno, acá, en cualquier punto, si tú estás en un vértice y la función objetivo, tu z, es mejor que el adyacente aquí y el adyacente acá, entonces este punto yo sé que es óptimo. Y ya no tienes que seguir buscando, no tienes que seguir buscando aquí o acá, no. Dado que tu punto es mejor que los dos vecinos, en este caso son dos, digamos, ¿ya? Dado que es mejor que los vecinos, entonces esa es la mejor solución al problema completo. Y eso hace que este método sea súper eficiente. El método sabe dónde buscar, en el peor caso va a recorrer todos los vértices, ¿cierto? Pero lo más interesante además es que él sabe que en algún momento, si se cumple esta condición de que la solución es mejor que el vecino aquí y el vecino allá,
entonces esa es la mejor solución de todas, ¿ya? Sin haber visitado, por ejemplo, yo digo, no, no vale la pena, porque este punto que está acá es mejor que este y que este. Y si es mejor que estos dos, entonces yo estoy seguro que es mejor que ese, y no lo visito, ¿ya? Eso es lo que en el lindo eh, lo considera como una iteración. Una iteración en el método. Una, una iteración del método simplex es pasar de un punto a otro, de un vértice a otro. Ya, ahí sí. De hecho, ¿cómo lo hace el método? Siempre, ¿ya? Siempre el método va a partir en este punto, en el origen, en el 0, 0. X1 vale 0, X2 vale 0. Y después lo que va a hacer el método es escoger. Se mueve a un punto vecino. Se mueve a este o se mueve a este. ¿Ya? Si se moviera, por ejemplo, a ese punto, el método después dice, ah, este punto es mejor que este otro. En este caso, sabemos que no puede ser porque tiene que llegar acá. Entonces dice, no, me muevo. Y se mueve y llega a este punto. ¿Este punto es mejor que ese? Sí. ¿Es mejor que este de acá? No. Entonces se mueve, llega acá. Y en este punto dice, ¿este punto es mejor que ese? Sí. ¿Es mejor que este sin haberlo visitado? Sí. Entonces dice, listo, termina. Esta es la mejor solución. Eso, una iteración del método simplex, es pasar de un vértice, pasar a otro, y a otro, y a otro. ¿Ok? Eso es lo que hace el lindo, cuando les dice a ustedes, eh, dice LP, es de Linear Programming Optimum, o si no, Optimum LP, Found, y dice Step 2, 3, 4, en este caso debería decir Step 1, 2, 3. En 3 pasos de haber llegado al método, o sea, al óptimo. Ahora, ustedes podrían decirme, a lo mejor, oye, pero ¿y por qué no se fue por abajo? Sí, también puede ser. Y en eso no hay una respuesta que sea categórica, ¿ya? Normalmente uno va a tratar de hacer, o el método va a tratar de hacer la menor cantidad de iteraciones, ¿ya? En este caso, si viene de aquí para acá, haría una, y después acá haría 2 iteraciones. Por lo tanto, sería mejor, ¿cierto? Más eficiente que el método tome este camino. Aquí, después acá, 2 iteraciones. En cambio, se hace 1, 2, 3 iteraciones. No, pues mala idea. ¿Ya? No me gustó eso. El problema es que a priori, antes de hacer el camino, no se sabe. Hay distintos criterios, ¿no? Pero no hay ninguno que siempre me diga, con certeza me diga, este es el camino más corto. No se sabe. Después que uno lo hace, uno puede comparar. Pero eso le entrega un aspecto interesante al método porque, eh, porque uno juega un poco con la eficiencia. O sea, si se viene por acá y coge un buen camino, va a ser eficiente. Y por acá, bueno, no fue tanto. Ahora, lo bueno es que el método, en todos los casos, aunque tome el camino más largo, siempre llega al óptimo, llega siempre al mismo óptimo, no hay duda. O sea, este es el óptimo, ya sea que yo me venga por aquí o que me venga por acá. Y eso es súper potente, ¿ya? Y además, la diferencia entre este camino y este otro tampoco es radical. No es que uno diga, ah, que te equivocaste de camino y te perdiste. No hay que preocuparse, ¿ya? Por eso que hoy día, durante un tiempo se hacían bastantes investigaciones para determinar el mejor camino, pero hoy día, y más encima con el poder que tienen los computadores, no vale la pena cuestionarse. O sea, uno le dice, toma el camino que quieras, no es relevante. Profe, consulta. Sí, Eh,
los programas Lingo, Lindo, ¿ocupan este método simple que está explicando usted o Sí. también aplican otro método o cuándo o es mejor ocupar uno que otro? Por ejemplo, estaba viendo también que usted presentó ahí como el esquema de programación del método, ¿cómo se llama? El método de consistencia de arco. Eso, ya Entonces, vamos para allá. Eso tiene que ver ya, con programación con restricciones. ¿Ya? Aquí yo ok, solamente estoy partiendo con cómo se resuelve un problema de programación lineal donde las variables son continuas. ¿Ya? Fíjense que aquí la variable x1 va a tomar el valor 17 medio y la x2 va a tomar el valor 9 medio. ¿Ya? O ok, 8,5 y 4,5. ¿Ya? Entonces, primero les muestro este ejemplo, después vamos a ver qué pasa cuando necesito valores enteros. ¿Ya? Y con ok, eso terminamos las técnicas de programación entera y después vamos a saltar a la programación con restricciones, que es lo que tú mencionas de la consistencia local, etc. ¿Ya? ok, gracias. Ujú. Ya, entonces, cuando estoy resolviendo problemas de programación lineal con variables continuas, este es el método que implementa el Lindo. Ahora, los distintos solvers, así, las distintas herramientas, le agregan un poco de ingredientes, ¿sabes? Pero en la base, este es el software. O sea, este es el método, perdón. ¿Ya? Ahora, y eh, para no mentir, les cuento también lo siguiente. Este método es súper eficiente, ¿ya? Pero por los años 70 más o menos, un, eh, un matemático que trabajaba en los laboratorios de IBM en Estados Unidos dijo, a ver, pero este algoritmo no es óptimo en cuanto a la eficiencia, ¿ya? En cuanto a la complejidad, ¿ya? Y ese señor de- desarrolló un método que se conoce, digamos, o se conocen porque es una familia de métodos, se conocen como los métodos de punto interior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les decía que este método simplex fue propuesto en los años 50 por quien propuso estos modelos de programación lineal. Eh, y este método se pasa por estos puntos, que le podemos llamar vértices o también puntos extremos, se le llama matemáticamente. ¿Ya? Entonces, este matemático de IBM desarrolló un método que visita eh, puntos interiores en la región y llega ahí. ¿Ya? Eh, sigue una secuencia, pero no toma en cuenta los puntos extremos, sino que se va por los puntos interiores a la región. ¿Ya? Y ahora, lo bonito fue que él desarrolló el método y demostró que teóricamente estos métodos de punto interior, teóricamente, son más eficientes que el método simple. ¿Ok? Entonces uno dijo, o sea, la gente dijo, chuta, sonó el método simple, ya no vale la pena. ¿Ya? Pero, y eso es interesante, que, bueno, ese código estuvo bastante tiempo en reserva, ¿no? IBM no lo liberaba, el algoritmo. Y después lo liberó, ¿ya? Y se empezaron a hacer un montón de pruebas para ver, bueno, cuál de los dos métodos en la práctica era mejor. Y en problemas grandes, resulta que siempre ganaba el método simple. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Esto es bastante común. ¿Eh? Lo que hace este método de punto interior es que para hacer su búsqueda utiliza muchísimos cálculos. ¿Ya? Entonces, teóricamente es mejor, es más eficiente. El problema es que cada iteración es muy costosa. En la práctica, cuando los problemas son muy grandes, resulta que eso retarda el proceso y aunque el método simplex en teoría es menos eficiente, resulta que es más ligero en cuanto al cálculo en cada iteración. Y por lo tanto, en la práctica, el método simplex, y ahí se hicieron un montón de pruebas y demostraba que, no sé, más del 90% de los tests, el método simplex se determinaba más rápido. ¿Ya? Así que el método de punto, o los métodos de punto interior quedaron como
como una buena marca de que son los métodos óptimos en cuanto a complejidad computacional, pero en la práctica no se utilizan, se sigue utilizando el método simplex, ¿ya? Así que para que sea bien completa la respuesta, si ustedes me preguntan el lindo que utiliza el método simplex, ¿ya? ¿Es el mejor método? Yo debería decirles que no, porque los métodos de punto interior teóricamente son los mejores, ¿ya? ¿Ya? Eh, pero en la práctica el método simplex es mejor, ¿ya? Así que, y por eso nosotros lo seguimos mostrando, digamos, como el método, ¿no? E igual, de hecho, también se le han hecho algunas como mejoras, digamos, pero la esencia es lo que les estoy mostrando acá, ¿ya? Ahora, eh, bueno, en esas láminas tienen ahí lo que les acabo de mostrar, lo tienen más animado, ¿ah? Cómo funciona el syntax. Parte aquí, se va para allá, para allá, para allá. Y ahí llega el otro. Eh, Eso es. Mire, quiero mostrarles qué pasa, y esto es interesante, espero, eh, qué pasa cuando resulta que yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que las variables, mismo problema, pero además yo quiero que las variables sean solamente enteras, o sea, tomen valores enteros. Ya no acepto más el 4,2, el 3,7, no, quiero que sean valores enteros, ¿ya? Entonces, para eso se desarrolló un esquema de búsqueda que se conoce como la técnica de ramificación y acotamiento, que la muestro también así en términos generales porque me parece interesante y también para que se entienda cuando ustedes resuelvan, porque ahora ya vamos a llegar a lo que tienen que hacer en la tarea, ustedes van a entender los mensajes que envía el solver, ¿ya? Aquí está el modelo que acabamos de resolver. Esto era, ¿se acuerdan? Eran 17,5 y esta, 17 medios, perdón, y este era 9 medios, ¿ya? Esto era 300 no sé cuánto, 313 de medio, ¿ya? Entonces, el problema es, ¿qué pasa si ahora me dicen, oye, no, está bien, pero yo necesito que sean valores enteros para X1, X2? No los cumplo. ¿Qué hace entonces la técnica de ramificación y acotamiento? Es súper sencilla. Lo que dice es, mira, tanto X1 como X2 tienen valores decimales. Escoge una de esas variables, ¿ya? Y haz lo siguiente. Voy a escoger, en este caso, si no me equivoco, X1, ¿ya? Mira, haz lo siguiente. Si tomamos el X1, aquí está el punto 8,5. ¿Ya? Eh, ya, ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Este es el punto 8,5. Ay, no, a ver. Ya. Ese es el punto 8. Oh, ya, lo voy a dejar. Ya, ese es el punto 8,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la técnica? Dice, mira, como tú quieres que el X1 sea entero, también el X2, pero partamos con el X1. Como tú quieres que el X1 sea entero, ¿sabes qué? Divide esta zona y divídela de esta manera. Divídela eh, en, divídela en los... Perdón, ya. Divídela en los valores donde el X1 es menor o igual a 8, y por otro lado, en los valores en que es mayor o igual a 9, ¿ya? Es decir, como el 8,5 es el que me molesta,
O sea, es donde está el óptimo, ¿cierto? Pero yo no quiero que sea fraccionario. Yo digo, bueno, como necesito que el X1 sea entero, voy a hacer una búsqueda de aquí a la izquierda, toda esta zona, o bien a la derecha. Es decir, lo que no quiero es trabajar en esa zona, porque sé que en esa zona no me sirven los valores. ¿Ya? Entonces, por eso se llama una técnica de ramificación y acotamiento. La ramificación se hace, tomo el problema que ya resolví, ¿cierto? Y le agrego la restricción x1 menor o igual a 8 y x1 mayor o igual a 9. ¿Cuál es la gracia? Que si yo junto estas dos zonas, la que tengo aquí a la izquierda y la que tengo a la derecha, yo me voy a quedar con la misma zona que está acá arriba, pero salvo lo único que saqué fue esta zona. Perdón, se me fue. Saqué esa zona, que es la zona que no me interesa, porque ahí está ese punto, pero como no es fraccionario, yo lo quiero eliminar. Entonces la técnica me dice, mira, resuelve dos subproblemas, y este lo llamamos el subproblema 1 y el subproblema 2. Y yo los voy a resolver aplicando el método simplex que les acabo de explicar, ¿ya? El método simplex sin considerar las restricciones de valores enteros, ¿ya? Yo lo resuelvo como un problema continuo, ¿ya? Así que aquí estoy agregando menor o igual a 8, mayor o igual a 9. Este decimos que es el subproblema 1 y este es el subproblema 2. ¿Ya? Resuelvo, y aquí me dice que x1 vale 8 entero y el x2 vale 4,8. Ahí es fraccionario. Acá vale 9 y vale 3. Y fíjense, ahí tuvimos suerte, porque el 9 yo no lo fijé, pero yo le puse una restricción de que el x1 fuera mayor o igual a 9. Pero no dije nada del x3, del x2, perdón, y tomó el valor 3. Por lo tanto, si ahora yo impongo la restricción de valores enteros, resulta que esta solución, este x óptimo, el 9,3, tiene valor entero para ambas componentes. Y por lo tanto, esta solución es factible para el problema entero, donde las variables toman valores enteros. ¿Okay? Y eso yo lo voy a verificar de esta manera. En lo que vamos a llamar el árbol de enumeración, yo tenía mi problema original, le agregué la restricción x1 menor o igual a 8, x1 mayor o igual a 9, resolví los dos problemas, este me quedó con una componente entera, pero esta otra no, y aquí me quedaron las dos enteras. Así que lo coloreé en rojo para decir que esta es la primera solución factible, y por lo tanto, como es la primera, por ahora es la mejor. ¿Ya? Y eso es lo bueno, porque ahora yo ya sé que el problema de partida tiene solución en el mundo entero. Eso es importante. Y lo otro que sé también es que por lo menos el Z vale 141. ¿Sí? Ahora, el Z por acá tiene valor 155,2. ¿Ya? O sea, a pesar de que no es entera esta componente, yo tengo la esperanza de mejorar el 141, porque aquí vale 155,2. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a ramificar, pero ahora tengo que ramificar el x2 para eliminar el 4,8. ¿Qué hago? Aquí está, eh, este es el 5 y este es el 4. Tengo que eliminar esa zona. Entonces, agrego la restricción x2 menor o igual a 4 para quedarme con esto, eso es lo que está acá. ¿Ya? Y agrego acá arriba la restricción de que el x2 tiene que ser mayor o igual a 5. Y me quedo con esta zona. Entonces, nuevamente generé dos subproblemas. Y resuelvo este y resuelvo este. Recuerden que teníamos ya la restricción x1 menor o igual a 8. Ahora le agrego x2 menor o igual a 4. Y por otro lado, en el otro subproblema, x2 mayor o igual a 5. ¿Ya? Ahora, aquí, fíjense que ocurrió algo interesante, que eh, nuevamente, por suerte, tuvimos solución entera, valor entero para la primera y para la segunda componente. Y eso me da 144. Acá, aquí tuvimos mala suerte, aquí estuvo bien, fue entero.
¿Cómo queda esto en el árbol? Ramifiqué por acá, me queda 144. Ramifiqué por acá, me da 154. Fíjense que antes yo tenía solución entera con valor 141. Ahora tengo 144, así que esta es mejor. Por eso que aquí la dejé con el borde rojo para decir esas enteras. ¿Ya? Pero achuré este nodo, ¿cierto? Con rojo, porque esta, además de ser entera, es la mejor hasta ahora, porque 144 es mejor que 141. Ahora, todavía podría mejorarlo porque aquí el Z vale 154,3, pero tengo que ramificar nuevamente el X1. Ahora el X1 tiene que ser menor o igual a 7 o mayor o igual a 8. Aquí estamos con el X1. El X1 está entre 7 y 8, ¿cierto? Entonces tengo que ramifico y digo ya, o es de aquí para acá, esta zona, o de aquí para la derecha. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay soluciones, pero cuando yo digo esta solución, región amarilla, corta del X1 mayor o igual a 8 hacia la derecha, resulta que el último punto de la región estaba ahí. Así que aquí me voy a quedar con una solución no factible. Ya le puse una cota al X1 que ya no se va a cumplir. Entre esta región amarilla y la restricción de X1 mayor o igual a 8. No se cumple. Entonces, tenemos solución del lado izquierdo, solución del lado derecho, o solución imposible. Y quedamos con este árbol. Nuevamente, tenemos 152, que podría ser mejor a 144, sí. Así que ramificamos el X2. Ramifico el X2 y llego a esta situación. Por un lado 147, por el otro lado 150. Ahí estoy. Entonces, aquí es una solución entera. Acá también. Incluso, como primero generé esta, yo diría que el 147 actualizó el 144. Y después generé el subproblema 8, lo resolví y me dio 150, que es mejor que 147, entonces pasé a esto. Y ahora, esta solución entera, esta no es factible, esta es entera, esa es entera, esta es entera. Por lo tanto, ya no tiene sentido seguir analizando hacia abajo de estos nodos. ¿Ya? Porque lo único que voy a encontrar son soluciones de inferior calidad. Porque si yo ramifico, voy a agregar restricciones. Y cuando agrego restricciones, lo único que puedo hacer es obtener peor calidad. Porque estoy eliminando soluciones. ¿Ya? Entonces, esta es la solución entera. ¿Ya? En resumen, aquí yo hice harto esfuerzo. Esto no es tan gratuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo apliqué acá método simplex. No me dio solución entera para las variables, valores enteros. Entonces, ramifiqué, resolví acá, resolví acá. Aquí está bien, pero por acá, en esta no tenía solución entera para ambas variables. Así que resolví acá, resolví acá. O sea, yo apliqué el método simplex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Lo que yo les mostré al comenzar esta sesión, y yo les decía la búsqueda del método simplex en esa zona amarilla, fíjense que aquí lo estoy haciendo 9 veces. ¿Ya? Por eso, resolver problemas de programación lineal en variables enteras es más costoso, y yo diría es mucho más costoso que resolver problemas de programación lineal en variables continuas. En variables continuas el método simple es una bala, es súper eficiente. En problemas con variables enteras, este esquema de numeración, de ramificación y acotamiento, funciona bien, pero funciona bien en la medida que el tamaño del problema no sea muy grande. Porque si no, fíjense aquí con el pequeño problema que yo estoy mostrándole, ya hicimos 9 veces más esfuerzo del que se había hecho para el caso continuo. ¿Ya? Se llama ramificación y acotamiento porque aquí yo ramifico. Estas son las ramas. ¿Ya? Y el acotamiento es porque yo voy acotando en la función objetivo. Z141, Z144, la voy acotando y cuando ya veo que no la puedo mejorar,
entonces ahí termino y digo, esa la solución. ¿Ya? Eh, ¿Se entiende más o menos? Sí, por mi parte, sí, profe. Ya. Díganme las dudas que tengan, ¿no? Porque puede que no, o sea, puede que surjan dudas, es evidente. ¿Eh? Ahora si usted me dice no entiendo nada, podemos partir de prueba, no hay problema. ¿Ya? Yo más que, más que entregarles, digamos, el detalle de cada cálculo, lo podríamos hacer, ¿eh? Pero es harta pega, digamos, nomás. Pero lo que me interesa es que, por ejemplo, cuando resolvamos con el método lindo, resolvamos estos problemas enteros, ustedes van a ver que de repente les dice el mensaje branch o branching on una variable. Y quiere decir que se está haciendo eso, que está fijando o está agregando restricciones de este tipo por aquí, por acá, aquí, acá. ¿Ya? Y como les digo, eh, aquí es como bien evidente que resolver un problema continuo es bastante más sencillo que el problema entero. ¿Ya? De hecho, esto para hacerlo en el computador hay que manejar un árbol, y hay que mantener toda esta información en la memoria. Entonces es bastante más costoso. ¿Ya? Eh, Miren, antes de hacer la pausa, quiero mostrarles finalmente, y con eso ya terminamos la primera parte de la tarea, eh, este método que les mostré es para variables enteras, llamémoslas generales, o sea, 0, 1, 2, 3, 4 y así. Pero les muestro rápidamente lo que pasa en el caso de las variables binarias. ¿Y por qué digo rápidamente? Es porque como ya vimos el caso para las variables generales, o sea, sin cota superior, se me hace más fácil en el siguiente sentido. Si yo quiero eh, ¿cómo se llama? Resolver variables binarias, ¿cierto? 0, 1, lo que puedo hacer, y no olvidar, perdón, acá está. Ya, lo que puedo hacer y no olvidarlo es esto. ¿Ya? Pensar que esta restricción de valores 0, 1, la verdad no es nada tan novedoso, porque eso mismo yo lo puedo expresar como la variable tiene que ser mayor o igual a 0. Eso siempre está presente en la programación lineal. La variable tiene que ser menor o igual a 1. Eso perfectamente puede estar en un modelo de programación lineal. Y la variable tiene que ser entera. Pero si recién ya vimos cómo se resuelve un problema con valores enteros. Por lo tanto, resolver problemas de programación lineal con variables binarias es un caso particular del problema de resolver problemas de programación lineal con variables enteras generales. La única diferencia eh, es esta, la que está en azul. Es que yo tengo una cota para la variable, menor o igual a 1. ¿Okay? Y nos vamos a aprovechar de eso. En el siguiente sentido, si yo tengo este problema eh, y no considero las variables, perdón, la restricción esta, no la considero la de variables enteras, de valores enteros, perdón, pero sí mantengo mayor o igual a 0 y también mantengo el menor o igual a 1, yo llego a esta solución continua. ¿Ya? Aquí, por suerte, y realmente de suerte, yo obtuve un valor entero ahí, un valor entero acá y un valor entero acá. Pero aquí no tengo valor entero. Esa es la que me molesta. Por lo tanto, voy a ramificar acá. 5/6, si yo trazo la recta, ¿cierto? Aquí está el X1, ¿cierto? El 5/6 está entre 0 y 1. Por lo tanto, si yo quiero eliminar este punto, lo que debería hacer es agregar una restricción que diga X1 menor o igual al lado izquierdo, ¿cierto? Y por otro lado, X1 mayor o igual al lado derecho. X1 mayor o igual a 1. ¿No? Siguiendo el esquema que hice, espero no marearlo, pero cuando aquí me molestó, ¿ya? Cuando
cuando acá me molestó, por ejemplo, me dio un resultado de 5, algo, yo dije, menor o igual a 5, mayor o igual a 6. O sea, menor o igual que el lado izquierdo y mayor o igual que el lado derecho. ¿Ya? Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora son valores 0, 1. ¿Ya? Entonces yo digo menor o igual a 0, mayor o igual a 1. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando yo agrego una restricción del tipo x menor o igual a 0, resulta que esa va a interactuar con la que dice que la variable tiene que ser no negativa. Y por lo tanto, que una variable sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 0, quiere decir eso que la variable tiene que ser igual a 0. Y en el otro lado, en la otra ramificación, ocurre lo mismo, pero con el valor 1. Perdón. Con el valor 1. Es decir, ahí. Si la variable tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 1, bueno, entonces el x1 tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, esto es más entretenido, es más eficiente. ¿Ya? Porque cuando ramifico, en vez de agregar la restricción x menor o igual a 0, x mayor o igual a 1, en vez de hacer eso, voy a agregar la restricción x igual a 0 o x igual a 1. Es decir, la fijo, le doy un valor. ¿Ya? Y eso es entretenido porque cuando al problema original yo le fijo una variable en 0 o se la fijo en 1, resulta que el problema se va a reducir. ¿Ya? Aquí x1 igual 0 quiere decir que esto se va a ir 0. Esto también va a ser 0. Eso va a ser 0. Cuando el x1 valga 1, acá también. Esto va a ser 9. Esto va a ser 6. Esto va a ser menos 1. Y esto va a ser... no, no hay que ver. ¿Ya? Entonces, el problema se hace más sencillo. ¿Ya? Aquí lo tengo ya con el x1 igual 0 y con el x1 igual a 1. ¿Ya? Así que, en vez de inicialmente teníamos un problema de 4 variables, y cuando lo ramifico, tengo 2 problemas, pero de 3 variables cada uno. Y eso es mejor. ¿Ya? Es mejor que el caso anterior de las variables que no tienen cota superior. ¿Ya? Y la ramificación entonces va a ser o vale 0 o vale 1. Resuelto. Aquí tengo un valor entero para todas las variables. Tuve suerte. Tuve suerte porque la primera, esta yo la fijé en 0, pero tanto x2 como x3 como x4 tomaron el valor entero de casualidad. ¿Ya? Acá, esta, yo la fijé, el 1, pero el x3 tomó valor 0 de casualidad. Como esta solución entera tiene valor 9, y aquí tengo una no entera, pero que tiene mejor cota, voy a ramificar acá. Y voy a ramificar, ya sea con x2 o con x4. Ahí yo escojo, eso es a gusto de cada uno. En este caso lo hice con el x2. El x2 0, el x2 1. Si reemplazo las variables, fíjense que el subproblema 3 ahora tiene apenas 2 variables. El subproblema 4 también tiene 2 variables. ¿Verdad? Resuelvo. Bueno, todavía no hay solución entera. Ramifico con x4 0, x4 1. Así que, fíjense, el subproblema 5 y el 6 tienen una variable cada uno. Así que llego a esto. Aquí falta una, eso es no factible, acá me falta una. Enumero x3 en 0, x3 en 1. Eso ya quiere decir que simplemente voy a revisar las restricciones, porque si el x3 lo fijo en 0, esto me va a quedar 14, y aquí me va a quedar 0 menor o igual a 1, eso es verdad, 0 menor o igual a 1 es verdad, 0 menor o igual a 1 es verdad, 0 mayor o igual a 0 es verdad. O sea, ni siquiera tengo que aplicar el método simples a esta altura. Aquí. Y aquí me va a quedar, si el x3 vale 1, 14 más 6, 20, 5 por 1, 5, menor o igual a 1, no. Así que el subproblema 8 no tiene solución. Entonces me voy a quedar con este árbol final. ¿No? ¿Qué es lo entretenido, digamos, de esto? Es que cuando se trata de variables binarias, la búsqueda
está acotada en este árbol. ¿Ya? Aquí yo enumeré X1 y la eliminé del problema. Enumeré X2, la eliminé del problema. Eliminé X4, enumeré X4, la eliminé. Enumeré X3, también la eliminé. ¿Okay? Así que resolver variables binarias es más sencillo que resolver variables enteras sin cota superior. ¿Ya? Y eso explica lo que les contaba la semana pasada, cuando partieron implementando el lindo, implementaron primero el lindo para variables binarias. Y lamentablemente le pusieron int a estas variables como palabra clave. ¿Ya? Y después implementaron la resolución de variables enteras en general. Y se encontraron con que ya habían ocupado la palabra clave int, entonces dijeron, bueno, general integer. Y ahí le pusieron la palabra reservada gin. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos la primera parte. Para la tarea, la idea es que ocupando Lingo, ustedes resuelvan los problemas que les tocó, digamos, cobertura, particionamiento, empaquetamiento y asignación. ¿Ya? Ahora, lo que me interesa es que ustedes, de alguna manera, entiendan que cuando está calculando el computador, lo que está haciendo es esto. ¿Ya? Va a estar generando un árbol de numeración y va a ir probando. Si la solución no es entera inmediatamente, va a decir, ok, dame una variable que no tenga valor entero, por ejemplo x1, y la voy a fijar en 0 o en 1. Y resuelvo con el método simple. ¿Cuál método simple? El que les mostraba yo en esa, que recorre la región amarilla. ¿Cierto? Eso es lo que va a hacer el método. ¿Les queda más o menos alguna idea, digamos, de esto? ¿Tienen consultas de cómo funciona esto? Queda claro el concepto. Ya. Obviamente hay que modularlo si uno quiere Sí. entender más en detalle esto, pero el concepto de cómo hacer el cálculo, por lo menos a mí me quedó claro. Sí. Miren, esta técnica de ramificación y acotamiento seguramente ustedes la han escuchado, bueno, en política la ocupan mucho. Esta técnica siempre se dice que es un ejemplo del dividir para vencer, ¿ya? O el dividir para conquistar, ¿ya? Porque yo tengo aquí un problema complejo, ¿ya? Que no sé resolver el problema con variables enteras. Y lo que hago es dividir el problema y lo divido en el mundo donde el x1 vale 0 y en el otro mundo donde el x1 vale 1. La gracia, como idea general de este enfoque, es que cuando yo hago la unión del problema 1 con el problema 2, eso me tiene que asegurar que tengo las mismas soluciones que el problema original, este que está arriba. ¿Ya? Por eso yo digo, como son variables binarias, o el x1 vale 0 o el x1 vale 1. ¿Ya? Por ejemplo, a veces pasa esto. A veces pasa esto. Uno dice, ya, voy a fijar aquí. Ya. Como el x1 no es entero, ya voy a fijar. Por un lado voy a decir x1 vale 0 y acá voy a fijar el x4 vale 1. ¿Ya? Si bien esto no está mal, no me sirve. Porque no estoy dividiendo el problema original en dos mundos separados entre sí. ¿Ya? Porque cuando yo tengo el x1 0, probablemente el el x4 tome el valor 1. ¿Ya? Y no voy a estar, la unión de esto no, o sea, esta no es, perdón, más que la unión, esta separación no es, no separa el mundo en cosas que no que no tienen intersección, a eso voy. O sea, la intersección de este problema P1 con el problema P2 puede ser no vacía. Y ese es el problema. Aquí la idea es que la intersección sea vacía. Y
por un lado, siendo vacía, que preserve las soluciones del problema original. Por eso es que si yo pongo X1, tiene que ser X1 acá. Si pongo X2 acá, tiene que ser X2 acá. ¿Ya? Como les digo, aquí está matemáticamente, ¿eh? Pero este principio de dividir para vencer, y lo que acabo de explicar, eso se aplica en cualquier ámbito. O sea, si uno quiere dividir realmente un problema muy complejo para poder tratarlo para poder tratar problemas más pequeños, más sencillos, uno tiene que preocuparse de que la unión de esos problemas más sencillos tenga la misma solución que el problema original. Y también tiene que preocuparse que la intersección de esos mundos sea vacía. Porque si no, no está simplificando el problema. ¿Ya? Ya, hacemos una pausa, dejo de grabar y volvemos en 5 minutos. ¿Les parece? Ok, Ya. Son las 18. Ok. Ya, 7:23 me conecto de nuevo. vale, nos vemos.